Hey, ¿qué tal chicos y chicas? Espero que estén muy bien. ¿Alguna vez les ha pasado que tienen que hacer grandes cantidades de documentos que prácticamente no cambian nada más que algunos datos, como cuando tienen que hacer invitaciones, algún oficio, entre otras cosas? Pues para eso lo que vamos a aprender es cómo combinar correspondencia, en este caso desde una base de datos hecha en Excel. Lo primero que necesitamos es tener una carta modelo. A esto Word le conoce así, o algunos le llaman plantilla. Esta carta modelo es un oficio, en nuestro caso puede ser una invitación, en la que ya están dados los datos que nunca cambian, como fecha, el director, el colegio, pero hay datos que van a cambiar. Esta es una constancia, por lo tanto cambia el alumno, cambia la matrícula, cambia el semestre, cambia el grupo, cambia el turno y cambia el promedio. Entonces, esos son los campos en los cuales se va a combinar correspondencia. Lo segundo es tener nuestra base de datos. Ya que sabemos los campos que queremos combinar, los cuales son los que van a cambiar, en nuestra base de datos tenemos que delimitarlos, como ya hemos dicho, nombre, matrícula, semestre, grupo, turno y promedio. Estos ya están determinados y ya tenemos nuestra base de datos llena. Lo siguiente es, en Word, cuando vamos a combinar correspondencia, ya que tenemos la base de datos y la carta modelo, nos vamos al menú de correspondencia. En este menú vamos a iniciar la correspondencia. En este caso son cartas. Lo siguiente son los destinatarios. Vamos a usar una lista existente porque esta base o lista ya la tenemos hecha en Excel. Vamos a buscar el archivo que en mi caso es base de datos y nos pide permiso porque, como os he dicho, al ser una base de datos, en mi situación solo son nombres o grupos o promedios, pero pueden ser contraseñas, entre otras cosas. Ok, lo siguiente que nos dirá es en qué hoja del libro tenemos y el rango. Vamos a nuestra base de datos y como podemos ver está en la hoja 1. El rango es donde empieza nuestra base de datos o tabla y donde termina, que en este caso empieza en A1, como aquí podemos ver, y termina en F21. Vamos a Word y como está en la hoja 1, seleccionamos hoja 1. Puede ser la hoja 2 o puede ser todo el libro que tengamos para que tenga una base de datos más amplia. El rango, como hemos visto, se fue A1, F21 y damos a aceptar. Ya estará vinculada la base de datos de Excel a este oficio. Lo siguiente que tenemos que hacer es insertar los campos. Como ya hemos dicho, podemos ver que están los campos y que esos campos son estos. En las bases de datos generalmente la primera fila es la que se ocupa para determinar los campos y lo demás es la información que se va a combinar. Entonces, vemos nombre, matrícula, semestre, grupo, turno, promedio y eso es lo que está aquí. ¿Ok? Entonces, el primer campo, a quien corresponda, el que se suscribe de director del Colegio Preparatorio de Jalapa, ingeniero químico Francisco Javier Guillochín Hernández, hace constar que el alumno, y aquí insertamos el campo nombre, como podemos ver, aparece con estos símbolos, son los más usados para determinar que aquí va un campo. Con matrícula tal, insertamos el campo matrícula, se encuentra cursando el tal semestre del grupo tal grupo en el Colegio Preparatorio de Jalapa, turno, el turno en el que va, con un promedio general de, e insertamos el promedio. Como podemos ver, ya están determinados los campos. Que aparezcan en mayúsculas no quiere decir que vayan a aparecer mayúsculas, van a aparecer como estén escritos aquí. Por ejemplo, aquí minúsculas, mayúsculas sin números, minúsculas, mayúsculas, minúsculas y es numérico. Lo siguiente, en mi caso, como las constancias de estudios, generalmente el nombre va en medio, al campo, el formato que le dé, así va a aparecer
la información que vaya, o sea, el nombre va a ir, por ejemplo, en negritas y en medio. La matrícula quiero que vaya igual, el semestre igual, el grupo igual, el turno igual y el promedio lo quiero resaltar, por lo cual escojo negritas. Ya que hemos visto que todo está igual, tenemos los campos que van a cambiar, la información que nunca cambia y entonces en el menú correspondencia podemos tenemos la opción de ver la información. Seleccionamos esta herramienta llamada vista previa y como podemos ver nos da un ejemplo. Aparece el nombre, como hemos dicho, negritas en medio, aparece la matrícula, aparece el semestre, aparece el grupo, el turno y aparece el promedio en negritas. Y podemos ver otros ejemplos. Por ejemplo, aquí el turno es segundo, el semestre, perdón. Lo siguiente es sexto, el siguiente aquí es cuarto, aquí es otro de segundo, y como vemos los promedios cambian, la matrícula cambia y el turno cambia porque no son iguales, así como el grupo. Ya que hemos visto que están todos, como aquí tenemos un total de 20, aquí tendremos un total de 20 igual, no habrá más de 20. Ya que hemos visto esto, cerramos la herramienta y decidimos finalizar. Al finalizar tenemos dos opciones, editar el documento, que es que nos genere otro archivo donde están todos ya con los nombres y los datos hechos, o imprimirlos. Como es nuestro caso, no queremos imprimir, seleccionamos editar. Y como podemos ver, nos genera otro archivo al cual le pone cartas 2. Y este va a ser ya con los datos modificados. Como podemos ver, están todos los datos y tenemos los 20 oficios. Ya que tenemos esto, está dada la combinación, los datos fueron combinados a ese archivo y ese archivo lo podemos guardar. Para eso la correspondencia. En este caso fueron 20, pues podemos tener 1000, 2000, 3000. Como pueden ver, la conversión de correspondencia es una gran herramienta que en la antigüedad no se podía hacer y sería escribir nombre por nombre, matrícula por matrícula, semestre por semestre. Y ahora no, tenemos la opción de hacerlo todo más fácil y rápido, solo determinando los campos, insertándolos, modificándolos como queremos y combinando correspondencia. Incluso hasta tenemos la herramienta de vista previa. En este caso no aparece porque ya fue combinada la correspondencia. Y bueno, esto fue todo. Espero les haya servido, que aprendan a combinar correspondencia. Aquí que hayan sido 20 o que sean 1000 no afecta absolutamente en nada. Son los mismos pasos a menos que tengan más campos y entonces insertan esos campos donde ustedes quieran y combinan correspondencia, como ya hemos visto. Es muy fácil y Word te da el formato y la manera de cómo hacerlo de manera fácil.